Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la planta térmica. Mi grupo está conformado por Camilo Flores, Karen Bernal y quien les habla, Jimena Molano. Primero que todo vamos a hablar sobre el ciclo térmico de Rankine. Este fue un proceso desarrollado por el ingeniero William Rankine, quien en 1859 publicó un libro que trata sobre un ciclo térmico que convierte el calor en energía mecánica, que normalmente se transforma en electricidad mediante la generación eléctrica. ¿Qué es un ciclo de Rankine? Es el proceso utilizado por las centrales eléctricas. En este mecanismo se utiliza un combustible para producir calor dentro de una caldera, convirtiendo el agua en vapor y el que se expande a través de una turbina produciendo un trabajo útil. Proceso de Rankine. Este tiene 4 procesos, el cual consiste en la evaporación, que se convierte en la caldera, que es el calentamiento isobárico, en el cual el agua comprimida entra a una caldera donde se calienta a una presión constante hasta convertir en vapor sobrecalentado. Este adquiere al adicionar calor. El segundo es la expansión isoentrópica en la turbina, en donde el vapor caliente expande sus moléculas impulsando las palas de la turbina. El tercero es la condensación, que se produce en el condensador, es donde el vapor enfriado se condensa en agua líquida. Y el cuarto es el bombeo. El agua líquida se bombea de regreso a la caldera para completar el ciclo. Bueno, después de haber hablado un poquito del ciclo Rankine, yo les voy a hablar de una de sus aplicaciones. En este caso es la planta térmica. ¿Qué es una planta térmica? Es una fuente importante de generación de energía. Su funcionamiento se basa en la transformación del calor generado en combustión de combustibles fósiles en energía eléctrica. Todo esto pasa aquí. Entonces la planta térmica tiene varias partes, cada una cumple pues una función muy importante en este. Entonces acá está la caldera, que es la encargada de la combustión de combustibles fósiles y la que genera calor. Acá está pues la chimenea, que es la parte que libera los residuos gaseosos de la combustión de los combustibles fósiles. El alternador, que es una especie de, digamos, como de hélice, como de turbina, que genera pues trabajo y a su vez energía eléctrica. Pues el transformador realmente es el que la contiene y el que la distribuye. La torre de refrigeración es aquella que cumple el ciclo, digamos que cumple la función de convertir el vapor de agua en agua sólida, en agua líquida, perdón, mediante un proceso de enfriamiento. Y bueno, digamos que todo el proceso se ve de esta manera. Acá lo hice un poco más didáctico para que sea fácil de entender. Entonces, bueno, como les comentaba, bueno, la caldera es la que realiza la combustión de los combustibles fósiles y genera calor. Ustedes se van a imaginar que en esa tubería que está va pasando agua. Entonces, al entrar a la caldera, esa agua se calienta a punto de convertirse en vapor de agua, el cual pues obviamente continúa por la tubería con una presión que genera que esta turbina empiece su movimiento y se cree trabajo. Ahí, entonces, lo que va a pasar es que ella se va a empezar a mover y va a empezar a generar energía eléctrica, la cual pues va a salir del ciclo. Bueno, esto se me olvidó comentarles, es un ciclo cerrado, ya se darán cuenta por qué. Entonces, bueno, el vapor de agua continúa por la tubería y llega como a la torre de refrigeración. Acá no les dibujé una torre porque realmente lo que hacen muchas empresas es utilizar ciertos cuerpos de agua grandes
para hacer la torre de enfriamiento. Es decir, que su tubería va por debajo de lagunas o lagos, no creería más que lagunas, va por debajo de las lagunas y estas a su vez pues hacen todo el proceso de refrigeración, el bajar la temperatura y convertir el agua en, pues obviamente en fase líquida. Y pues de acá, bueno, lo que hago referencia con esto es que, bueno, el vapor se convierte en agua líquida y volvemos a hacer el ciclo. Entonces vuelve a la caldera, vuelve, se calienta y genera de nuevo esto. Se me olvidó mencionar que, digamos, acá en esta parte existe pues también una bomba que es la que impulsa el agua, ¿no? Esto a su vez también puede ser generada, o sea, esta bomba puede empezar su trabajo pues a través de pues energía eléctrica. Entonces es un ciclo cerrado el cual trabaja de esta manera. ¿Cómo se transforma la energía? Bueno, la energía eléctrica se produce mediante un complicado de procesos de varias fases, bueno, lo que yo ya les expliqué, en el que la energía que posee el combustible fósil se transforma en energía calórica, que es en la parte que se calienta el agua y se convierte en vapor de agua. Y ese mismo vapor se convierte en trabajo en la turbina y pues la turbina genera la energía eléctrica con el generador. Entonces pues no sé si me hice entender, básicamente es eso, es la combustión de combustibles fósiles que calientan un cuerpo de agua, bueno, que calienta agua, ese a su vez genera vapor, el vapor genera trabajo, el trabajo genera energía eléctrica y ya el siguiente proceso es volver de nuevo la caldera por medio del enfriamiento y pues el cambio de fase del agua. Bueno, lo que es Termopaipa, esta es una central termoeléctrica. Esta es la propiedad de Gensa, es una planta de generación de energía eléctrica a base de vapor, para cuya producción se utiliza como único combustible el carbón, y está ubicada en el kilómetro 3 vía Paipa-Tunja, en el municipio de Paipa y departamento de Boyacá. Esta fue fundada a principios de 1994, donde esta compañía eléctrica de Soacha Bogotá, como entre carácter privado, está comprometida a la generación de energía y suministro de potencia a la empresa de energía de Boyacá, bajo su propio costo y riesgo durante 20 años contados a partir de la puesta en marcha que fue llevada a cabo en el 7 de enero de 1999. Tenemos lo que viene siendo los impactos ambientales cerca a las plantas térmicas. Estas tienen muchísimos impactos ambientales, ya que estas, como bien se sabe, se genera carbón y fuego como combustible. Desde un planteamiento amplio habría que considerar en primer lugar la contaminación que se crea en la obtención de combustible en su proceso de minería y extracción. En segundo lugar, en efectos ambientales producidos al quemar en la propia central. Tenemos pues varios factores acá que son del impacto ambiental. Tenemos una que pues obviamente son las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que al quemar los propios fósiles, como es el carbón y el fluolio, libera grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera, el principal gas de efecto invernadero responsable del calentamiento global. Este también provoca el aumento del nivel del mar, eventos climáticos extremos, cambios en los patrones de precipitación y la acidificación de los océanos. Otro que tenemos es la contaminación del aire. Obviamente, pues al momento de quemar estos fósiles sueltan un vapor que obviamente es muy dañino para el aire, como también es muy dañino para la atmósfera. Tenemos el uso del agua, ya que estas plantas térmicas necesitan demasiada cantidad de agua para enfriar sus procesos. Esto pues provoca el agotamiento de recursos hídricos locales o también puede provocar escasez de agua. Tenemos que
las razones por las que las plantas térmicas tienen estos impactos, tenemos que es la quema de combustibles fósiles, libera energía térmica, pero también libera gases de efecto invernadero y contaminantes del aire. Tenemos que también puede que esto sea un buen método para generar energía eléctrica, pero también tenemos que caer en cuenta que falta por tecnologías limpias, porque digamos, a la hora de utilizar esto necesitamos tecnologías más limpias para la generación de energía, como la captura y almacenamiento de carbono, aún no son ampliamente utilizadas o económicamente viables pues para estas empresas. También tenemos que muchos países generan de gran medida los combustibles fósiles para su suministro de energía, lo que dificulta la transición a fuentes de energía más limpias. Otro problema, yo siento que es importante, es el tema de la vida silvestre y los ecosistemas. Estas plantas pueden destruir o fragmentar los ecosistemas naturales gracias a las contaminaciones del aire y la descarga de aguas residuales que pueden dañar la vida silvestre de los ecosistemas acuáticos. Tenemos un impacto ambiental acá contaminante. Tenemos los contaminantes y tenemos los fósiles que queman. Entonces sería, digamos, de partículas de carbón se utilizan 5, de fluorio son 0.8 y de gas son 0.5. Óxidos de azufre son 150, fluorio son 60 y de gas son 0,015. Óxidos de nitrógeno son 23, de fluorio 25, de gas 13. Monóxido de carbono 0,25, 0,009 y de gas es despreciable o sea, no se toma en cuenta. Y de hidrocarburos, carbón 0,5, fluorio 0,7 y el gas es también igual despreciable, igual que el monóxido de carbono. Y muchas gracias, profesor.